Sansara. Largo tiempo disfrutó Siddhartha la vida del mundo y sus placeres, pero sin que se entregara a ella. Sus sentidos, casi extintos por los duros años de existencia entre los samaneos, se avivaron. Gozó de la riqueza, de la voluptuosidad y del poder. Sin embargo, como la sutileza de Kamala lo descubriera sagazmente, en su corazón se conservaba un samaneo. El arte de pensar, de esperar y de ayunar seguía ordenando su vida. Para él, los seres humanos entre quienes vivía le resultaban tan extraños como para ellos resultaba él mismo. Pasaban los años. Envuelto por el regalo y comodidad de tal existencia, Siddhartha casi no se daba cuenta de ello. Acaudalado de tiempo atrás, disfrutaba de casa, criados y un jardín a orillas del río en las afueras de la ciudad. Era querido por la gente y ésta acudía a él en busca de auxilio o consejo, pero a nadie, con excepción de Kamala, admitía en su intimidad. La honda y apacible sensación de despertar que lo sacudió en plena juventud, en los días que siguieron a las palabras de Gautama y a su rompimiento con Govinda, aquella presión que embargaba todo su ser en expectación de lo porvenir, su orgullo para aislarse de todo maestro y de toda doctrina, la sutil sensación de una voz divina dentro de su propio corazón, todo ello resultaba ahora para Siddhartha una lejana reminiscencia de la que casi nada subsistía. Ese rumor de una fuente sagrada que antaño le parecía brotaba junto a él y que en sí mismo llegó a escuchar. Era ahora bien lejano y poco menos que imperceptible. Cierto era que mucho de lo que aprendiera con los samaneos, que mucho de lo que Gautama y su padre, el Brahman, le habían enseñado, lo había conservado en su alma a través de los años. La temperancia y la moderación, el placer de pensar, las frecuentes meditaciones, el familiar contacto con su yo, este yo eterno, que no es ni cuerpo ni conciencia. Algo de esto subsistía, pero otras cosas lentamente iban perdiéndose en el olvido. Así como la rueda del alfarero, una vez impulsada, continuaba en movimiento para solo volver a la quietud lentamente. Así en el alma de Siddhartha, la rueda del ascetismo, la rueda de la meditación y del raciocinio seguían girando todavía, pero en forma tan lenta que tal parecía estar a punto de detenerse en cualquier momento. Así como la humedad se infiltra bajo la corteza de un árbol enfermo, se extiende por doquier y lo pudre. Así el mundo y la apatía se habían infiltrado en el alma de Siddhartha, y al invadirla la entorpecían, la extenuaban y la adormilaban. En represalia, sus sentidos habían vuelto a la vida. A través de ellos mucho fue lo que aprendió, y con ellos mucho lo que enriqueció su experiencia. Era Siddhartha ahora un hábil mercader, sabía hacer uso de su poder sobre los hombres y gozar con la mujer, vestía hermosas prendas y tenía numerosos sirvientes, y en perfumadas aguas se bañaba. Aficionóse a platillos exquisitamente sazonados y al vino que entorpece los sentidos y hace olvidar. Comía pescado, carnes, aves, especias y dulces manjares. Jugaba a los dados y al ajedrez. Disfrutaba contemplando las artísticas evoluciones de las bailarinas. Viajaba en palanquín y para dormir disponía de mullido lecho. Pero se sentía siempre diferente de sus prójimos y por encima de estos. Los consideraba con cierto matiz de ironía, con algo del burlesco menosprecio del samaneo hacia los que viven en el mundo. Cuando Kamaswami se hallaba enfermo, malhumorado, disgustado o atormentado por las preocupaciones de los negocios, Siddhartha lo miraba desdeñosamente y con piedad, pero muy lenta e insensiblemente. Conforme pasaban las estaciones de las cosechas y las de las lluvias, su ironía comenzó a embotarse y a callarse aquel sentimiento de superioridad de que hacía gala. Muy lentamente también, Siddhartha, en medio de sus riquezas en continuo aumento,
fue adoptando algo de las maneras de las otras gentes, algo de su superficialidad y de su pusilanimidad. Al mismo tiempo los envidiaba, y su envidia crecía a medida que se hacía más semejante a ellas. La importancia que los hombres daban a su existencia, la intensidad de sus placeres y de sus penas, la dulce felicidad de sus continuos empeños amorosos, eran cosas de las que él carecía y que envidiaba. Estas gentes tenían apego a sí mismos, a sus mujeres, a sus hijos, al honor, a sus riquezas, a sus proyectos, a sus esperanzas, pero no disfrutaba el de esos goces y simplezas. En cambio, apropióse aquello que afiaba a los hombres, cosas que él despreciaba. Cada vez, con más frecuencia, le ocurría que después de una jacarandosa velada despertaba más tarde de lo acostumbrado, atontado y extenuado. El enojo y la impaciencia lo dominaban. En ocasiones, cuando Kamaswami lo aburría con sus lamentaciones, reía a veces desaforadamente cuando pedía en el juego de dados. La expresión de su rostro seguía siendo más sagaz e intelectual de la de otras personas, pero raramente sonreía, y poco a poco se iba cubriendo de una máscara de rasgos similares a los de cierta gente adinerada, en cuyo rostro se traslucía el descontento, la melancolía, la apatía, el tedio. El mal que consumía el alma de los pudientes lo invadía lentamente. Lentamente también, Siddhartha sentía que la fatiga lo envolvía como un velo, como una tenue bruma que cada día se hacía más espesa, mes a mes más sombría, año tras año más agobiante. Así como un traje nuevo envejece con el tiempo, se deterioran sus colores y se aja. Así la nueva vida de Siddhartha, esa que iniciara cuando se separó de Govinda, mostraba ya marcadas señales de deterioro. Los años al pasar le habían despojado de su brillantez y colorido original. Presentaba manchas y pliegues, y aunque todavía poco manifiestas, en algunas circunstancias se hacían palpables las huellas de la desilusión y el tedio. De ello Siddhartha no se daba cuenta, sabía solo que aquella voz que antaño resonaba en su interior tan clara y llena, y que fuera la guía de sus más bellos días, estaba muda. El placer, la ambición, la apatía y por último aquel vicio que entre todos los del mundo considero siempre como el más despreciable y al que en todo momento había odiado y ridiculizado, la avaricia, se posicionaron de él. La necesidad de poseer cada vez más y el mayor a las riquezas terminaron por esclavizarlo. Para él ya no eran un juego y una fruslería como antes, sino una esclavitud, un pesado fardo. La insidiosa y singular atracción que el juego ejercía sobre él lo había convertido en esclavo de este otro vicio ruin y miserable. Tal ocurría desde que Siddhartha en su fuero interno había dejado de ser samaneo. Sonriendo y sin otra idea que la de imitar a los demás hombres, jugó por dinero y por joyas. Pero poco a poco el juego convirtióse en una necesidad para él, en pasión siempre creciente. Alcanzó reputación de terrible jugador y sus apuestas eran tan altas y tan audaces que pocos se atrevían a enfrentársele. La ruindad de su corazón le empujaba a jugar. Sentía alegría amargada por la cólera al despilfarrar sus dineros. Consideraba que este era el modo mejor de hacer gala, claramente y con toda ironía, del completo desprecio que tenía por la riqueza idolatrada por los mercaderes. Por lo alto jugaba y sin contemplaciones para nadie, odiándose y burlándose de sí mismo. Miles ganaba y otros tantos perdía. Hubo ocasión en que perdió todo su dinero, sus joyas y su casa en campo.
bienes que recuperó para volver a perderlos. Se esforzaba de continuo para reincidir en el sobresalto intenso de la angustia que oprimía su corazón, y cuando en su tiro decisivo arrojaba los dados, solo en esta emoción hallaba todavía algo parecido al placer, a la embriaguez, el necesario estimulante para desprenderse de su embotada e indiferente existencia de hombre embargado por el tedio. Y después de cada pérdida fuerte, buscaba nuevos medios de hacerse de dinero. Se dedicaba con más ahínco a sus negocios, perseguía con más encono a sus deudores, buscaba continuar jugando, siempre jugar, continuar despilfarrando dinero y demostrar de este modo su despego por este. Pero llegó un momento en el que los quebrantos comenzaron a preocuparle. Perdió la paciencia contra sus deudores morosos. Perdió toda piedad y clemencia hacia los indigentes. Perdió toda su buena voluntad de dar dinero o prestarlo a los necesitados. Él, que en una jugada dilapidaba enormes sumas y reíase de ello, volvióse del todo severo y quisquilloso en sus negocios. Dormido, soñaba con dinero, cada vez que se deshacía de este aborrecible hechizo, cada vez que al contemplarse en el espejo se veía avejentado y feo. La vergüenza y la repulsa de sí mismo lo embargaba, y para olvidarse tornaba a entregarse al tortuoso y peligroso placer de un nuevo juego de azar. Se hundía en la lujuria, buscaba aturdirse en el vino. Luego se rehacía para entregarse una vez más a su ambición de ganar dinero, de acumular más riquezas. A fuerza de dar vuelta dentro de ese estímulo vicioso, se agotó y cayó enfermo. Tuvo cierta noche un sueño en el que le pareció entrever una advertencia. Soñó que había pasado platicando algunas horas de la noche junto a Kamala, en la hermosa quinta de esta.